Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana en la serie temática estética presentada por Fernando Albán. Recordemos que una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados y propiciar diálogos con otros saberes, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019 y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán, como parte de la serie temática estética, hoy continúa con la poética de Aristóteles. En las reuniones anteriores se habían suscitado una serie de preguntas y una que quedó pendiente o quedó flotando fue ¿por qué Aristóteles escoge la tragedia en lugar de la comedia o en lugar de la épica? Sí, más o menos es conocido que la tragedia aparece como una predestinación, como un destino que se va a generar, se va a cumplir independientemente de las acciones que los humanos puedan desarrollar. Esa sería la pregunta para retomar y continuar con la poética de Aristóteles. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Como lo señalabas, continuamos con la poética de Aristóteles. Me parece que el día de hoy concluiríamos con el tratamiento de la poética y para la próxima yo pensaría que podríamos trabajar la crítica de juicio de Kant, ¿no? Pese a que hay una distancia temporal bastante considerable entre los dos filósofos, me parece importante dar ese salto, ¿no? Entonces esperemos poder terminar hoy día con la poética. Efectivamente,
algo que todavía no hemos discutido acá, es cuáles pueden ser las razones por las cuales Aristóteles toma la decisión de destinar la poética fundamentalmente al tratamiento de la tragedia. Sí, es una pregunta que muchas personas se la han hecho. ¿Por qué? ¿Por qué se ha suscitado tanto esta pregunta luego de leer la poética, sobre todo, ¿no? Es porque Aristóteles considera a la épica como el género más noble, el género más alto. La comedia vendría en tercer lugar, si es que se plantea un ordenamiento jerárquico por géneros, ¿no? De los géneros. Y la tragedia estaría ubicada en el justo medio, digamos, ¿no? Un término, un concepto tan aristotélico. Sí, lo primero que se me ocurriría pensar, y no soy el único, es qué pasó con el tratamiento de la épica. Si es considerado el género más elevado, ¿por qué simplemente se menciona la épica y la comedia para contrastar esos dos géneros con la tragedia? Es decir, ocupan un lugar de esclarecimiento de la tragedia, más que la función sea de aclarar de lo que cada uno de estos géneros significan en sí mismo, cuál es su valor, ¿sí? Entonces, claro, es bastante curioso. Hay una serie de lucubraciones que se hacen al respecto, y posiblemente la más conocida por diferentes razones es la que sostiene Umberto Eco. Yo no sé si tú la conoces, que dio lugar a una de sus novelas que posteriormente fue adaptada para el cine. El nombre de la rosa, ¿no? En donde ahí se maneja la hipótesis de que había un segundo tomo de la poética que estaba consagrado a la comedia. Y este texto fue hurtado por representantes de la Iglesia en un momento determinado de la Edad Media, para impedir que sobre todo los sacerdotes tengan acceso a este libro, que tenía como tema fundamental la risa. Y bueno, eso ya es ampliamente conocido, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Especialmente, diría yo, por la película, que es por el formato, es lo que se distribuye de manera más amplia, ¿no? Entonces, esta es la elucubración que hace Umberto Eco, ¿no? A propósito de la poética, ¿sí? Y a mí me parece poco probable esta hipótesis o esta elucubración, dado que la comedia está emparentada con la democracia. La comedia es y esto lo sostiene reiteradamente Aristóteles en la poética y en otros textos. En la política también me parece que trata al respecto. La comedia es el género por excelencia de la democracia, ¿no? La comedia, por obra de la risa, tiene la capacidad o la virtud de igualar, de poner en condiciones de igualdad a todos los individuos, ¿no? Y normalmente lo que tiene lugar en la comedia es que quienes están abajo en la escala social se ríen de los que están arriba, y la risa hace que el que está arriba descienda al nivel del que está abajo, o viceversa, también podríamos decir, ¿no? El que está abajo
ascienda al nivel de aquel que está arriba. Entonces es iguala, pone en condiciones de igualdad la risa, y eso vincula profundamente la comedia con la democracia, al ser la democracia el régimen de la igualdad, que el propio Aristóteles lo sostiene, ¿no? Entonces, claro, una característica de la comedia es que el personaje, el héroe, son seres provenientes de los estratos bajos, inferiores de la sociedad, y esto le resta nobleza al género, y la risa también estaría de alguna manera vinculada a ese restarle nobleza, seriedad al género, ¿no es cierto? Entonces, si es que fuese probable lo que sostiene Umberto Eco, obviamente él está ficcionalizando, no está escribiendo una novela. Yo pensaría más en un tomo faltante, sería el de la épica, me parece, ¿no? Y en último caso deberían haber 3, es decir, la épica, la tragedia y la comedia. Ahora solo queda ahí la especulación, ¿no es cierto? Y nada más, ¿no? Y está bien que Umberto Eco lo haya hecho, además en el marco de la escritura de una novela, ¿no? Entonces, claro, la pregunta tuya es por qué, de todos modos, más allá de cualquier supuesto, lo que nosotros tenemos es un volumen que trata fundamentalmente sobre la tragedia y de manera marginal sobre la épica y la comedia, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es el motivo de esa elección? Digamos que en cuanto a los personajes hay un ordenamiento jerárquico similar, idéntico, diría yo, en la épica y en la tragedia. Los personajes son héroes que provienen de los estratos altos, digamos, de la sociedad, tanto en la épica como en la tragedia, y ahí hay una vecindad, ¿no? Una relación de comunidad entre la épica y la tragedia. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia radica, y Aristóteles eso señala en la Poética, que la épica es más propicia, más que la tragedia, para establecer las rupturas de la continuidad, para establecer giros que provoquen el desconcierto. Digamos que la épica está dotada de una mayor plasticidad, ¿no? Y ahí la variedad de sus personajes, ¿no? Que son estos seres mitológicos en buena medida, ¿no es cierto? Están permanentemente presentes en la épica, ¿no? Y ¿cuál es la razón por la cual, en cambio, la tragedia se muestra un poco más rígida, menos susceptible de adoptar esta plasticidad, ¿no? que es muy necesaria para provocar en el espectador el desconcierto, que es parte fundamental de la tragedia, pero que es más consustancial a la épica. Es decir, el desconcierto, hay un mayor desconcierto en la épica que en la tragedia, ¿no? ¿Cuál es? Y Aristóteles ahí me parece que lo señala
posiblemente no con la suficiente claridad, es que la tragedia tiene que provocar un efecto, ¿ya? Y para provocar un efecto, la tragedia tiene que estar mucho más atada que la épica a una exigencia fundamental en la mímesis, que es la verosimilitud. La mímesis tiene que ser verosímil, no solo en el arte de la escritura, llamémoslo así, sino en todas las artes, en las artes plásticas, por ejemplo. Tiene que ser verosímil, es decir, y ese es el sentido de lo mimético. O sea, tiene que aproximarnos al referente, tiene que aproximarnos al objeto. La tragedia está más urgida por la necesidad de la verosimilitud, decía, porque provoca un efecto, ¿ya? Entonces, me da la impresión, yo me arriesgo a señalar que en ese sentido la tragedia tiene un carácter más social, más funcional en términos sociales, ¿no? Y tal vez, quién sabe ahí, yo añadiría, tiene una mayor conexión con, puede ser la política y posiblemente en menor medida, diría, con la ética, ¿no? Entonces, este efecto, ¿cuál es el efecto que la tragedia provoca o debe provocar? Es la catarsis, ¿no? Algo creo que mencionamos ya en relación a aquello. Es este efecto purgante, que a la postre lo que viabiliza la catarsis, esta purga colectiva, es una recohesión, diría yo, una volver a cohesionar el tejido social un poco, ¿no? Entonces sí hay una cierta funcionalidad en la tragedia que se ve mucho más que en la épica y en la comedia, digamos, ¿no? En la comedia señalo esto y digo en la comedia porque más bien la comedia, por su índole, por su carácter, la comedia siembra una suerte de desorden más que contribuir a la consolidación de un orden, ¿ya? ¿Por qué? Por su imbricación con la democracia, ¿ya? Es decir, la democracia está asediada por el exceso, porque quien gobierna es el pueblo, y eso hace que la democracia es el régimen de lo ingobernable. Entonces siempre está asediada por el desorden, por el exceso. Entonces la comedia, la risa introduce el desequilibrio. Está vinculado al desequilibrio, a lo que pervierte un poco el orden, ¿no? Por eso Platón, yo diría que Platón rechazaba sobre todo la comedia. Él se sentía sobre todo distante y indispuesto incluso frente a la comedia, más que a la tragedia, ¿no? Aunque la tragedia también fue objeto de rechazo por parte de Platón, ¿sí? Mucho más lo fue la comedia, ¿no? Por esta circunstancia. Entonces, la tragedia está más pegada a la verosimilitud que la épica,
Y eso significa, en cuanto a los personajes tienen en la tragedia, no pueden ser, no pueden rayar en ninguno de los extremos. No pueden ser absolutamente virtuosos, lo que les asemejaría, por ejemplo, a los dioses, pero tampoco pueden ser seres completamente viles. El personaje de la tragedia es un personaje que debe ocupar el justo medio, ser lo suficientemente falible como para que todos podamos identificarnos con ellos, puesto que lo que configura a un mortal, lo que marca a un ser mortal, que es la manera como los griegos designaban a los humanos, es el ser falible, susceptible de cometer errores, pero sin por lo tanto llegar al límite extremo de la abyección, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser lo suficientemente falible, no en extremo, y también tiene que ser lo suficientemente carente de vicios, digamos, ¿no es cierto?, para que podamos sentir empatía, no sé qué, el término más bien ahí, que sentir compasión por él. ¿Ya? Entonces, ¿qué es en definitiva lo que tiene que suscitar en el espectador el personaje trágico? Por ocupar esta medianía, ¿no? Por ocupar este justo medio. Por acá hay un término que yo subrayé, si es que logro encontrarlo en este momento. Dice, es un héroe de condición ética intermediaria. Es un héroe de condición ética intermediaria. ¿Por qué debe ser así el personaje trágico? El héroe trágico, para propiciar la identificación de los personajes con él. Entonces, para provocar el efecto trágico, para permitir que la catarsis se propague entre los espectadores, el personaje trágico debe tener estas características. Y es decir, ocupar el justo medio, ¿no? Solamente entonces el espectador se identifica con el personaje, y es a partir de la identificación que se produce el efecto catártico, ¿no? Que es el efecto que, según Aristóteles, la tragedia busca producir. Busca producir. Eso quiere decir que en la épica no habría la búsqueda de la producción de un efecto determinado. Esto ocurre en la tragedia y posiblemente en la comedia, aun si ahí, por las características de la comedia, el efecto siempre está fuera de las manos, ¿no es cierto?, de quien posiblemente o aparentemente o supuestamente intenta producir, si es que hay tal producción, búsqueda de producción de un efecto. Entonces, en la tragedia sí habría eso, ¿no? Sí habría, y esto hace que deba haber verosimilitud, ¿no es cierto? Entonces, por ahí se está moviendo Aristóteles cuando retiene la tragedia. Solo una cosa, no sé si quieras preguntar algo, pero hay
Sí. Hay una cosita más en cuanto a lo que tú dijiste, ¿no? Está el tema del destino, el que provoca en última instancia, o está vinculado al error, ¿sí? El personaje es falible, en un momento dado debe, ¿no? Cometer un error, que es el que lo eh, que es lo que lo, digamos, lo que lo ata o que lo confirma su vinculación con el destino, ¿sí? Entonces Aristóteles señala ahí que esta precipitación en el error por parte del héroe trágico no debe estar sujeto al azar o no debe ser visto como tal, porque no provocaría el efecto que la tragedia se propone producir. La precipitación en el error por parte del personaje del héroe trágico tiene que estar como vinculada a un agente, ¿no? Entonces ahí viene el tema de justamente el destino, ¿no? De lo contrario no habría posibilidad de que la catástrofe sufrida por el héroe trágico provoca en el espectador el pavor y la compasión, que es la fuente de la identificación, ¿no? Del espectador con el personaje trágico. Sí, de hecho, ahí la pregunta es, volviendo al comienzo, era quién produce o quién recibe placer. Entonces, ¿dónde quedó el placer? Bien, eso es correcto. Todo esto está acompañado, nutrido, no sé cuál sea el término ahí apropiado, con el placer justamente, ¿no? El placer que está según... ¿qué es lo que provoca placer? ¿Cuál es la fuente del placer en todo esto, no? Esa es la pregunta. Según Aristóteles es el cambio súbito. Es que está vinculado justamente al cometimiento del error, que es lo que genera este cambio súbito que a su vez provoca en el espectador el desconcierto, ¿no? La sorpresa, ¿no? Entonces esta sorpresa, el lugar de la sorpresa es el desencadenante del placer. Entonces, si es que las cosas son así y si la épica está por estar menos exigida de verosimilitud y ser más plástica, ¿no es cierto? Ahí habrían más posibilidades de que se trastoque lo esperado y surja lo inesperado como fuente de placer. La épica provocaría más placer que la tragedia. Habría, eso no lo dice textualmente Aristóteles, pero está sugerido, ¿no? Entonces por eso también seguramente la épica está por sobre la tragedia. Ahora acá ahí ocurre el placer, ¿no? Y eso vincula a la tragedia, yo diría, ya incluso pensando en los modernos, al ámbito de la estética, o como dice Aristóteles, al ámbito de la poética, ¿no? Porque la poética es indisociable del placer, como en los modernos la estética, ¿no? En Kant, por ejemplo. Entonces ahí está. Ahora, para cerrar un poquito con esto, y llevemos esto como hemos estado haciendo al arte contemporáneo, ¿no? Al arte contemporáneo, y hagamos comparecer nuevamente y por última vez en relación a la poética de Aristóteles, a Beckett. En cualquiera de sus textos yo
se me ocurre una novela de Beckett, Molloy. Es un personaje que tiene un cuerpo destartalado que se va ahondando en esta circunstancia se va destruyendo el cuerpo progresivamente aún más, ¿no? Que camina primero en una bicicleta y que solo pedalea con una pierna, puesto que la otra la tiene paralizada, y que posteriormente se desplaza arrastrándose y se sirve de las dos extremidades superiores para hacerlo, que progresivamente además van a perder movilidad. Entonces en la trilogía que tiene Beckett está Molloy, Malone muere y El Innombrable. En El Innombrable en Malone muere y ya tenemos a un personaje que está postrado completamente, y en El Innombrable tenemos una boca que habla. Entonces hay un proceso progresivo de desaparición del personaje. En Molloy es un personaje que habla por el esfínter prácticamente, y que busca sin saber por qué a su madre, por una orden que recibe, por una orden él escribe, pero busca sin saber por qué a su madre, es decir, quiere volver al origen, ¿no? Y vuelve al final de la novela, se encuentra en el lecho de la madre, en una escena entre abyecta y absolutamente sublime. Es un momento de una belleza notable, poética, que está vinculada a una suerte de abyección también. Entonces, claro, ¿quién se identifica con Molloy? Es la pregunta, ¿no? Por lo tanto, ¿subsiste ahí la figura del héroe? ¿Se puede seguir hablando de héroe con los personajes de Beckett? Solo menciono, yo me limito a Beckett, esto se puede extender muchísimo. ¿Es dable la identificación entonces? ¿El lector se identifica realmente con el personaje o a la hora de la puesta en escena, que es la parte que Aristóteles considera de la tragedia que empobrece a la tragedia y justamente lo ubica definitivamente por debajo de la épica? Es la puesta en escena, es la parte que habría que suprimir prácticamente, ¿no? Entonces, claro, y piensa también que la comedia está también destinada a la escena, ¿no? Entonces, ahora, acá, ¿qué es lo que ocurre cuando ya no es posible la identificación por parte de los espectadores o de los lectores con el personaje? Ocurren algunas cosas ahí. En primer lugar, se pierde la verosimilitud. Cae de manera total en el arte contemporáneo. La verosimilitud ya no interesa ser verosímil. ¿Por qué? Porque el arte ya no busca guardar conformidad con lo real. El arte ya no es un culto de lo real, de lo dado, sino más bien su socavamiento radical. Entonces ahí estaría más vinculado a la comedia, digamos, y a la democracia que a la épica o a la tragedia. Y pues, cae la verosimilitud y también cae la condición de héroe. Ya no hay héroe, ya no en el drama contemporáneo ya la figura del héroe se pierde definitivamente. Y por lo tanto, como para concluir ahí, el régimen de la representación inaugurado por la poética de Aristóteles se disuelve, digamos. Muchas gracias. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina
de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.